Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangeli, defende-nos in praeli, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuamos con el libro Carta abierta a los católicos perplejos del venerable Monseñor Marcel Lefebvre. Y hoy estaremos escuchando el último capítulo, número 23, que lleva por título Construir, no destruir. Veamos. Han transcurrido 20 años y bien se podría pensar que las reacciones provocadas por las reformas conciliares estarían acalladas, que los católicos harían su duelo de la religión en que habían sido criados y que los más jóvenes, no habiéndola conocido, abrazarían la nueva religión. Esa es por lo menos la apuesta hecha por los modernistas. Esto no se sorprendía demasiado de las agitaciones provocadas, pues se sentían muy seguros de sí mismos en los primeros tiempos. Posteriormente estuvieron menos seguros. Las concesiones múltiples y esenciales hechas al espíritu del mundo no daban los resultados esperados. Nadie quería ser sacerdote del nuevo culto. Los fieles se alejaban de la práctica religiosa. La iglesia que quería ser la iglesia de los pobres se convertía en una iglesia pobre, obligada a recurrir a la publicidad para obtener el dinero necesario al culto y obligada a vender sus inmuebles. Durante todo este tiempo, la fidelidad a la tradición se manifestaba en todos los países cristianos, especialmente en Francia, Suiza, en los Estados Unidos, en América Latina. El artífice de la nueva misa, Monseñor Aníbal Bugnini, tuvo que reconocer él mismo esta resistencia mundial en su libro póstumo. Y esta es una resistencia que no cesa de crecer, de organizarse, de atraer cada vez más gente. No, el movimiento tradicionalista no está perdiendo velocidad, como escriben de cuando en cuando los periodistas progresistas, para tranquilizarse. ¿Dónde hay tanta gente que asista a misa como en San Nicolás de Churdanot? ¿Y dónde hay tantas misas, tantas bendiciones del Santo Sacramento, tantos hermosos oficios?
La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X cuenta en el mundo con 70 casas, cada una de las cuales tiene por lo menos un sacerdote, con iglesias como la de Bruselas, como la que últimamente compramos en Londres, como la que pusieron a nuestra disposición en Marsella. Cuenta con escuelas, 4 seminarios. Nuevos establecimientos se inauguran y se multiplican. Las comunidades de religiosos y de religiosas creadas desde unos 15 años atrás, que se atienen estrictamente a las reglas de las órdenes correspondientes, rebosan de vocaciones y, en efecto, hay que ampliar constantemente los locales, construir nuevos edificios. La generosidad de los católicos fieles no deja de maravillarme, especialmente en Francia. Los monasterios son centros de irradiación y allí acuden multitudes, a veces desde muy lejos. Jóvenes extraviados por las ilusorias seducciones del placer y por la evasión en todas sus formas, encuentran allí su camino de Damasco. Tendría que citar los lugares en que se conserva la verdadera fe católica y que atraen por esta razón. Las comunidades como la del padre Licarieux, como viaja mucho, veo en todas partes la mano de Jesucristo que bendice a su iglesia. En México, un pueblo expulsó de las iglesias al clero reformador conquistado por la presunta teología de la liberación. Clero que quería quitar las imágenes de los santos en las iglesias. Los que se irán serán ustedes, no las imágenes. Las condiciones políticas nos impidieron fundar una casa en México, pero tenemos un centro instalado en El Paso, en la frontera de Estados Unidos, que resplandece con la presencia de sacerdotes fieles. Los pobladores les ofrecen fiestas y sus iglesias. Llamado por la población, yo mismo hube de administrar allí 2.500 confirmaciones. En los Estados Unidos, jóvenes matrimonios, cargados de hijos, acuden a los padres de la fraternidad. En 1982, ordené en ese país a los 3 primeros sacerdotes formados enteramente en nuestros seminarios. Los grupos tradicionales se multiplican en tanto que las parroquias se degradan. Irlanda, que al comienzo se mostró refractaria a las novedades, llevó a cabo su reforma en 1980. Los altares fueron arrojados a los ríos o reutilizados como materiales de construcción. Simultáneamente se formaban grupos tradicionalistas en Dublín y en Belfast. En el Brasil, en la diócesis de Campos a la que yo me referí, la población permaneció estrechamente apretada alrededor de los sacerdotes alejados de sus parroquias por el nuevo obispo. Manifestaciones de 5 a 10.000 personas recorrieron las calles, de manera que estamos en el buen camino. Allí están las pruebas, y el árbol se conoce por sus frutos. Lo que realizaron los clérigos y los laicos, a pesar de la persecución del clero liberal, pues, como decía Louis Villot, no hay peor sectario que un liberal. Es casi milagroso. No os dejéis engañar, queridos lectores, por el uso del término tradicionalista, que se trata de emplear en mal sentido. En cierto modo se trata de un pleonasmo, pues no veo qué cosa puede ser un católico que no sea tradicionalista, ¿cierto?
La Iglesia es una tradición, como creo haberlo demostrado ampliamente en este libro. Nosotros, los católicos, somos una tradición. También se habla de integrismo. Si se entiende por esa expresión el respeto a la integridad del dogma, del catecismo, de la moral cristiana, del santo sacrificio de la misa, entonces sí, somos integristas. Pero tampoco veo cómo un católico puede no ser integrista en este sentido. Se dice también que mi obra desaparecerá conmigo porque no habrá obispos que me reemplacen. Estoy seguro de lo contrario. Sobre esto no tengo ninguna inquietud. Puedo morir mañana y el buen Dios tiene todas las soluciones. Sé que en el mundo se encontrarán suficientes obispos para ordenar a nuestros seminaristas cuando hoy uno u otro de los obispos permanezca callado. Recibirá del Espíritu Santo el coraje para manifestarse a su vez. Si mi obra es de Dios, Él sabrá conservarla y hacerla servir para bien de la Iglesia. Nuestro Señor nos lo prometió. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso me obstino, y si se quiere conocer el motivo profundo de esa obstinación, helo aquí. En la hora de mi muerte, cuando nuestro Señor me pregunte, ¿qué has hecho de tu episcopado? ¿Qué has hecho de tu gracia episcopal y sacerdotal? No quiero oír de su boca estas terribles palabras. Has contribuido a destruir mi iglesia con los demás. 4 de julio de 1984.